Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana. Estamos contentos, ¿verdad? Porque un día más podemos estar aquí en su casa para adorar su nombre. En esta ocasión, ¿verdad? Vamos a este próximo estudio bíblico, que es la clase número 11, que se titula Israel y la venida de Cristo, ¿verdad? Sin antes, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Y le voy a pedir a nuestra hermana Abigail que nos lleve en oración para el comienzo de esta clase bíblica. Amén, amante Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor amado, te damos en esta hermosa mañana por la oportunidad que tú nos has brindado, Señor amado, de llegar hasta tu casa, Señor, para buscarle tu presencia, Señor, para poder estudiarle tu palabra, Señor amado, y así ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas, Señor. En esta hora yo te pido, Señor amado, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor amado, abriendo nuestros corazones, Señor amado, para poder comprender lo que tú quieres hablar con nosotros en esta mañana, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu dulce y poderoso nombre. Amén. Amén, gloria a Dios. Pásame un libro. Hace calor. Amén. Estamos en la clase 11. Estamos acabando de empezar. Así que le damos gracias a Dios nuevamente, ¿verdad? Por esta oportunidad. Y como dije anteriormente, el título de esta clase es Israel y la venida de Cristo. Solamente con el tema, ¿qué me pueden decir? Débora, dale ese micrófono a Débora. Ese micrófono como que quiere ir para allá hoy. Dios les continúe bendiciendo. Con el tema nada más, ¿qué tú piensas en cuanto a eso? Bueno, con el tema nada más, pues como nosotros lo estamos viviendo hoy en día, son las señales, como dice la misma Biblia, de todo lo que está pasando, la guerra, ¿verdad? La gente sufriendo, pero leyendo el tema como tal, Israel, la venida de Cristo, ¿verdad? Es esa señal de cumplimiento, porque ¿verdad? Israel es el pueblo del Señor y, ¿verdad? Todo esto anuncia que la venida está cerca. La 11. Amén, gloria a Dios. El tema, el escritor lo presenta como un punto de comparación. Cuando tú pones dos palabras y entre esas dos palabras pones ¿verdad? Esa letra I, es como un punto de comparación que quiere presentar entre una cosa y la otra. Por eso dice Israel y la venida de Cristo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a entender? ¿Qué vamos, ¿verdad? a leer en cuanto a esto? Es qué tiene que ver Israel con la venida de Cristo. Básicamente es eso. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La idea principal de esta clase dice así, dice: los acontecimientos de la nación de Israel continúan marcando las agujas en el reloj de Dios respecto a los eventos finales. Hay mucha gente, ¿verdad?, que cataloga a Israel como el reloj profético del Señor, o el reloj profético de su venida, y eso no es nada más y nada menos por la razón de cómo la palabra establece esta relación entre el pueblo de Israel, que como bien dijo nuestra hermana Débora, es el pueblo escogido por Dios, la niña de sus ojos, versus la venida de Cristo. ¿Qué relación hay entre estas dos cosas, o entre este grupo y este acontecimiento? Eso es lo que vamos a estar viendo. Entre los propósitos, dice que es recordar que la nación de Israel sigue siendo el eje en el plan profético de Dios. Número 2, valorar el restablecimiento de Israel a su tierra como la principal señal del pronto regreso de Cristo al mundo. Y número 3, creer que el propósito de Dios se está desarrollando conforme a lo que está escrito en su palabra. ¿Por qué creer esto? Este último punto. Porque si este plan no se estuviera desarrollando conforme a lo que él habló, ¿en qué lugar dejaría ¿verdad?, la credibilidad de la palabra? Quedaría mal parada, porque si se desarrolla un plan, vamos a suponer, por ejemplo, que nuestro hermano Ángel tiene un proyecto que él aspira a que sea un proyecto millonario, por ponerlo así, y en el transcurso del tiempo Ángel ¿verdad?, crea esta compañía y establece esta junta de directores, por de esta manera, y presenta el plan a seguir para que ese objetivo se cumpla. Pues ¿qué ocurriría si van pasando los años y se comienza a desarrollar la empresa contrario al plan que el hermano Ángel presentó a la junta de directores para el crecimiento de esa compañía? ¿Cuáles son las posibles alternativas que podrían ocurrir? ¿Qué tú crees que podría pasar, Ángel? ¿Se cumpliría el objetivo? Pásale el micrófono para allá. ¿Tú cómo? Un plan diferente al que yo
comienza a desarrollar y con el pasar de los años están aplicando un plan distinto al que tú presentaste como CEO de esa compañía, con el objetivo del éxito de esa compañía. ¿Qué tú crees que podría pasar? Yo los voto. Los botas, descartado de una. De una. Y en caso de que haya una persona que tenga otras visiones, no como las de Ángel, que rápido los vota, y que consideraría la permanencia de ellos, pues tendría que volver a reunirse con ellos, volver a implementar nuevamente lo que es su plan, volver a encaminar nuevamente y mostrarles su visión a ellos para que ellos entiendan cuál es el objetivo y cuál es, ¿verdad?, ese plan a seguir. Porque si no, pues posiblemente si continúan en ese trayecto, la compañía no va a tener el éxito que el dueño visionario de esa compañía estableció de un principio. ¿Es así o no es así? Es así. ¿Tienes algo para que decir, Ángel? No. A ver. Despedido. Despedido de una. Bueno, hasta cierto punto, cuando algo no está funcionando y tú lo cambias, y se ve mucho en el mundo del negocio, hablando en el mundo de ¿verdad? Del emprendimiento y estas cosas, se tiene que dar, porque es que no se pueden dejar riendas sueltas a márgenes de errores que podrían dañar tu visión ¿verdad?, como empresario. O sea, no se puede dar uno como empresario no se puede dar, y más si estás empezando, no te puedes dar el lujo de fallar, ¿verdad? Y para eso están los planes, para seguirse. Pues, ¿qué pasa con Dios? ¿Y por qué les traigo esta narrativa? Porque es lo mismo. Dios de un principio estableció un plan. Dios de un principio estableció un orden, una guía a seguir. Y pues diferente a nosotros, pues Dios tiene más misericordia muchas veces no siempre, que nosotros, ¿verdad? Y a veces a mí me pasa como Ángel, yo digo, pero es totalmente inservible lo que está haciendo. A veces uno en el trabajo, uno ve personas, ¿verdad?, que están cobrando lo mismo que tú, y tú dices, contra, mano, o está miqueando, o no está siguiendo las instrucciones como el jefe las presentó, o gracias a su desempeño, pues la compañía o el grupo no está llegando a los objetivos que se supone. Y lamentablemente, pues uno que piensa, que la saquen, o que la cambien de posición, o que esto, lo otro, porque no se están cumpliendo los objetivos. Y nuestro plan va totalmente a depender del transcurso de resultados, porque si no hay resultados, pues algo tiene que cambiar. Si yo como creyente no estoy viviendo una vida agradable al Señor y no estoy dando resultados, o sea, el fruto del Espíritu, pues algo tiene que cambiar. Yo tengo que autoevaluarme, pues no estoy orando, no estoy buscando del Señor como se supone. Y esa autoevaluación muchas veces da buenos resultados. ¿Por qué? Porque nos muestran cosas que tenemos que cambiar. Muchas veces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Te bendiga, Edwin. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. A veces, yo digo, a mí me ha pasado muchas veces anteriormente, no estoy orando lo que se supone, por ejemplo, por poner un ejemplo, y yo me hago de la vista larga, cuando yo sé que eso está trayendo consecuencias, en este caso negativas, a mi vida espiritual. No estoy leyendo mucho la palabra, yo sé que eso está trayendo consecuencias negativas a mi vida espiritual. No estoy asistiendo al templo con regularidad, como se supone, como la Biblia nos manda, ¿verdad? Pues yo sé que eso me está trayendo consecuencias negativas a mi vida espiritual, pero que muchas veces no se hacen. Seguimos de la vista larga para adelante. Es como cuando llegan los problemas a nuestra vida y cogemos el problema, lo metemos en una gavetita en nuestra mesita de noche, lo dejamos ahí y seguimos con nuestra vida normal. Pero el problema sigue ahí y van a seguir habiendo consecuencias, van a seguir, ¿verdad?, habiendo problemas en cuanto a eso si no lo enfrentamos y proponemos cambiar nuestra rutina, nuestro diario vivir, nuestros hábitos para que eso cambie. ¿Qué tú crees? Israel fue ese plan perfecto que Dios estableció para nosotros. Fue ese pueblo escogido. Fueron esa gente que fueron separadas por Dios, que fueron distintivos en todo el sentido de la palabra. Y por eso el escritor nos trae esta clase que hace una comparación entre Israel y la venida de Cristo. Son dos eventos, o un grupo y un evento que va atado una cosa de la otra.
Como por ejemplo, puedo poner distintos ejemplos de cosas que se necesitan de la otra para que funcionen. Si tú compras un carro y tienes un motor V8, twin turbo, ¿verdad? Para ponerlo en perspectiva aquí de la audiencia, para que entiendan. Pero si tú le echas gasolina regular, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Y tú qué sabes de eso de mecánica? ¿Qué? Puede pistonear, puede traer problemas, el motor puede comenzar a fallar. ¿Por qué? O premium, o si requiere un poquito más, pues le metes diésel. Depende del modelo, ¿verdad? Pero puede comenzar a tener problemas. Cuando Dios pone en nuestra vida responsabilidades que requieren de gasolina, no regularcitas, requieren de premium, requieren que oremos, requieren que ayunemos, requiere que busquemos más de su presencia. Pero cuando le echamos una gasolinita regular, o sea, en vez de vivir una vida consagrada al Señor continuamente, pues de vez en cuando me acuerdo, pues vengo y oro. Cuando me acuerdo, pues leo su palabra. Cuando me acuerdo, pues ¿qué va a pasar? Va a comenzar a haber problemas. El carro va a comenzar a tener problemas, va a comenzar a fallar, va a comenzar a pistonear, como dijo nuestro hermano Edwin, y se puede esclochar, se puede virar, depende. Edwin está ahí riendo, ¿qué está diciendo Abigail? Por favor, silencio, Abigail, silencio. Vamos a comenzar a enfrentar problemas, pero es por eso. Pues lo mismo ocurrió con Dios. ¿Qué pasó con el plan perfecto de Dios cuando nosotros tomamos la decisión de no obedecer y no ejecutar el plan como Él lo estableció? ¿Cuál fue el plan que estableció desde tu principio? Bueno, pues tú vas a vivir eternamente para adorarme, y puedes comer de todo lo que he puesto en tus manos en ese jardín, pero de ese árbol específicamente no puedes comer. ¿Y qué pasó? No fue que el plan se vino abajo y no había una manera de restaurarlo, no. Fue que nosotros, por nuestra desobediencia, echamos a perder toda la intención de Dios con nosotros. Pero qué bueno que en su misericordia ya Dios tenía un plan. ¿Cuál era ese plan? Jesús. La restauración, la nueva conexión entre Dios y el hombre, para que pudiéramos tener la accesibilidad a ese perdón que no teníamos, ese perdón que no teníamos, que teníamos que recibirlo mediante muchos sacrificios. En el antiguo pacto teníamos que ofrecer sacrificio de animal, sangre, etcétera, para poder acceder a ese perdón. Pero a través de Jesús, ese plan del Señor, a través de Jesús, esa sangre derramada, tenemos nuevamente el acceso. Y como dijo Débora, esa señal de que su palabra se va a cumplir nuevamente en el retorno de Cristo, esa garantía es el pueblo del Señor. ¿Cómo lo vemos? Pues lo vamos a entender ahora. Mi hermana, a ver si mi hermana Abigail nos lee la introducción para ir entrando, ¿verdad?, en lo que el escritor nos quiere dejar saber en cuanto a esta lectura bíblica. Dice, el mayor milagro del siglo XX no fue la invención de ingenios termonucleares ni el desarrollo de las comunicaciones, sino el retorno del pueblo judío a su antigua patria. En mayo de 1948, después de casi 2000 años, dando cumplimiento a las profecías bíblicas y preparando el mundo para los acontecimientos finales. Entre paréntesis dice, la historia comenzó en el Medio Oriente y allí terminará. Desde entonces, Israel ha sido nuevamente atacado varias veces para ser desalojado de su tierra. Entre paréntesis nuevamente dice guerras en 1948, en 1956, en el 67 y en el 73. Pero contrario a eso, se ha defendido con notorio éxito y ha expandido su frontera. Hoy por hoy es una superpotencia, pero todo apunta hacia una guerra final, cuando Israel será atacado por la mayoría de las naciones del mundo. Dice Zacarías 14:2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y cuando esto suceda, vendrá el Mesías esperado. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Zacarías 14:3. Todo está listo para que Él aparezca. Amén. Abigail, ¿qué puede decir de esa introducción? Lo que nos está dejando entender es que pues Israel no es una nación
quizás débil como pueden pensar, ¿verdad? Por tanto ataque que han recibido, como dice aquí, se ha convertido en una superpotencia. Pero todo lo que está aconteciendo no se termina aquí. Hay una batalla que la Biblia relata, falta una guerra final. Y en esa guerra final pues vendrá el Señor a pelear por su nación, ¿verdad? Y como dice al final, pues todo está listo para que el Señor regrese, el Señor aparezca nuevamente. Amén. Isaías, que es la lectura bíblica que vamos a entrar rapidito. Isaías, ¿verdad? Uno de los profetas que yo digo que profetizó, vaya la redundancia, más directo qué iba a pasar con el Mesías. ¿Por qué digo más directo? Porque conocemos, ¿verdad? Ese versículo bíblico, ese pasaje bíblico, capítulo, que es bastante crudo, que es bastante real y que es bastante directo y similar a lo que ocurrió realmente con el Mesías, que dice que el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, ¿verdad? Que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice, Isaías profetizó como con una lanza lo traspasaban. Isaías profetizó que como cordero enmudeció hasta quedar sin vida, con el propósito de morir por cada uno de nosotros. Es la profecía ¿verdad? Más directa que yo he podido leer y he podido estudiar en cuanto a los profetas, ya sean mayores o menores, y me llama la atención porque él estableció esta palabra y dice, ¿verdad? En el capítulo 9 de Isaías se titula El nacimiento del príncipe de paz. La clase bíblica lo comienza a leer desde el versículo 6, pero yo quiero leer los versículos antes para tener un poquito más de contexto, ¿verdad? De lo que nos está hablando el profeta. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y aquí comienza el versículo 6 que comienza la lectura bíblica de la clase. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén, gloria al Señor. Aquí vemos, ¿verdad?, a Isaías recibiendo esta palabra que es clara, es directa. Gloria al nombre del Señor. Y nos deja saber que va a haber una esperanza, que va a haber uno que va a nacer, que va a haber uno que se aparecerá, ¿verdad?, entre las naciones y va a traer salvación, ¿verdad?, al pueblo del Señor. Ahora bien, Israel, ¿qué punto tiene Israel en cuanto a la venida del Señor? ¿Qué punto tiene este pueblo, ¿verdad?, conforme a este evento? Marcos 12:10 dice: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Algo que me llama la atención de las construcciones, ¿verdad?, de estos tiempos, y es que estas personas construían en base a una piedra que tenía que tener un ángulo perfecto para el soporte de esta estructura.
Una piedra que tenía que ¿verdad? Estar bien balanceada, que tenía que estar perfecta para poder comenzar, ¿verdad? A levantar esta construcción. Y Isaías hace esta comparación, ¿verdad? De que ese pueblo en ese momento rechazó esta piedra, rechazó este hombre que vino, pero establece, ¿verdad? Isaías estableció que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto es Jesucristo. Esto es Jesucristo, ¿verdad? En carne propia, que ha venido a establecerse como fundamento. Por eso él dijo en una ocasión, muchas veces, ¿verdad? Repetimos versículos bíblicos, y no es que está mal que nos aprendamos versículos bíblicos, pero les repetimos versículos bíblicos y los utilizamos para aplicarlos en muchas facetas de nuestras vidas, pero realmente estamos conscientes de lo que quiere decir el significado. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Él estaba estableciendo que él era el único puente, que él era el único canal, el único camino, ¿verdad? La única herramienta que nosotros como pueblo suyo podíamos utilizar para llegarnos hacia el Padre. O sea, él está estableciendo que no era la ley. ¿Por qué él dijo eso en ese momento? Porque los eruditos, los fariseos, estos grupos de escribas, estos grupos que tenían un alto conocimiento, ¿verdad?, en lo que era la ley, adoraban, veneraban esta ley llamada la ley de Moisés. Ahora, ¿está la ley mal? ¿Nosotros debemos cumplir con la ley? ¿Qué ustedes creen? La ley fue olvidada. La ley fue dejada hacia un lado. ¿Qué pasó con la ley? ¿Cuál es la relación entre Jesús y la ley? ¿Qué es lo que ocurre en cuanto a esto? ¿Qué tú crees, Abigail, en cuanto a eso? Esa comparación. ¿Debemos nosotros de dejar la ley o no cumplir con la ley? No, dependiendo de qué ley, porque no nos vamos a meter en las leyes de los fariseos tampoco. No. Cuando hablo de ley me refiero a la ley de Moisés. Sus mandamientos, la ley establecida, No debemos dejar. todo lo que fue establecido por Dios o lo que Dios le entregó a Moisés como ley. No, yo entiendo que no. Si es lo que me está hablando lo que está estipulado en la palabra del Señor, que es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, pues no debemos hacerlo. Eso es lo que nos va a ayudar a alcanzar, ¿verdad?, la promesa de la venida del Señor y irnos con Él. ¿Y qué tú crees de eso que se dice que nosotros estamos en la gracia? Que por la gracia nosotros podemos, ¿verdad?, hacer muchas cosas que en la ley quizás antes no se podía hacer. Pues yo pienso que se debe tomar con pinzas y con mucho cuidado, porque no porque estemos en la gracia significa que nosotros vamos a estar andando por ahí pecando y haciendo las cosas a lo loco y que el Señor nos va a perdonar, o sea, así porque sí, y que podemos hacer lo que se nos pegue la gana siempre. Yo entiendo que es cuando más serio debemos coger las cosas del Señor, porque por su gracia es que nosotros estamos de pie, por su gracia nosotros vivimos cada día. Yo entiendo que ese tema pues debemos tomarlo bien, más en serio de lo que quizás ya lo estamos tomando, porque pues el Señor nos ha dado la oportunidad y el libre albedrío de hacer las cosas, ¿verdad?, conforme Él nos las tiene escritas. Es nuestra decisión, ¿verdad?, obedecerlo y hacer las cosas que Él nos manda a hacer, pero por su gracia es que nosotros estamos de pie, así que no debemos tomarlo como un tema ligero tampoco. Vamos a pasar ese micrófono para allá, a ver quién se anima. ¿Ustedes creen, qué tú creen en cuanto a ese tema? Algo, lo que ustedes piensan rapidito. En cuanto a ese tema, la ley, la gracia. O sea, yo creo que Edwin quiere algo que decirnos. ¿Qué tú crees, Ángel? No quiere abundar ahí. Un pensamiento que tú tengas respecto a eso. ¿Qué tú crees? Nada más algo, no sé, algo. ¿No? Ángel, ¿no quieres decir algo ahí? Algo que tú quieras De abundar. las leyes de Moisés, sino es algo yo acá personal. Para mí la ley nunca puede ir por encima de la justicia. Me explico. Creo que fue Jesús el que hizo el ejemplo de cuando en el sábado, no sé si fue un burro o un caballo que seca en el pozo. Sí. ¿Cuál de los dos era? Burro. Un burro.
Entonces... Bueno, un asno burro, más o menos creo que es lo eso mismo. era seguro. Sí. A mí que era un caballo, pero whatever. Anyway, el animal se cae en el... Estoy bien. El animal se cae en el pozo y entonces él le hace como que el reto o la explicación, como que entonces vas a dejar que el animal se muera en el pozo porque es sábado y entonces vas a venir el otro día a buscarlo. Ahí es donde yo digo que yo entiendo que la justicia nunca puede ir por encima de la ley. Sí había una ley que se supone que los sábados no se hiciera nada, que es un día de reposo. No hay problema con eso. Pero entonces, porque la ley diga que no puedes hacer algo, no deberías hacer algo, entonces vas a dejar de hacer lo que en ese momento es correcto y es pertinente a esa situación en particular. Estamos viendo unos tiempos en donde poco a poco, como se dice, a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Entonces, no porque es ley es correcto. Vámonos a un ejemplo más moderno o más reciente, que los niños pueden ir a hacerse terapias de corrección de sexo sin el consentimiento o sin el conocimiento o la presencia de sus padres. Entonces, ¿es ley? ¿Pero es justo? No lo es. Entonces, para mí siempre la ley nunca puede ir por encima de la justicia. Y eso es algo en cierta forma que Jesús trajo. Entonces, Él va a dejar de sanar enfermos, Él va a dejar de reprender demonios porque era sábado. Él siempre hacía esas cosas, no importa el día, no importa la hora, no importa lo que hubiera. Entonces, vemos leyes de Moisés, que no entiendo que caen los 10 mandamientos, más lo de, creo que en eso también cae lo de los tipos de animales que se podían comer y los otros que no, etcétera. Entonces ya esas cosas van cambiando. Y pues nada de eso. Que para mí la ley nunca puede ir por encima de la justicia. Y es bien interesante porque yo estoy de acuerdo contigo, porque en el tiempo que nosotros estamos viviendo se están levantando ¿verdad? Muchas leyes que no necesariamente son moralmente correctas. Y ciertamente en ese punto específico la ley, no porque es ley, es correcta, y es lo que estableció nuestro hermano Ángel. Hay un dicho por ahí, y eso me llama la atención, porque los que aprobaron esa ley y los que ¿verdad? Dieron sus legislaciones para aprobar dicha ley son hombres de carne y hueso. Y hay un dicho que a mí me llama la atención, que dice que el que hizo la ley hizo la trampa. Y muchas veces, muchas de estas leyes aprobadas son para hasta el propio beneficio de sus creencias, de sus hábitos, de lo que ellos creen, de lo que ellos promueven. Y no necesariamente porque sea ley es lo correcto. Claro, el Señor dice, obedece las leyes terrenales. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Obedece las leyes terrenales. No, pues si el Señor dijo hay que obedecer las leyes terrenales, si un homosexual se aparece en tu iglesia, en tu templo, y tu pastor estás dispuesto a casarlo y a aprobar, porque tú dando tu firma y dando tu consentimiento, tú estás aprobando lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Pues eso, como dijo nuestra hermana Abigail, se tiene que tomar con pinza. Porque si en un lado el Señor me dice que tenemos que obedecer las leyes terrenales y en otro lado me dice que el hecho de eso que ellos están haciendo está mal, pues entonces ¿a quién le vamos a creer? Por eso, ese es el punto que me trae nuestro hermano Ángel, es que porque sea ley no necesariamente es moralmente correcto. Claro, cuando el Señor dice que obedezcamos las leyes terrenales, es que sabe que no puede pasarte las luces rojas. ¿Por qué? Porque te van a parar y te van a dar un ticket. Claro, y es exactamente lo que trajo nuestro hermano Ángel. Depende de cada circunstancia, depende de cada situación. Es que el Señor nos ha dado a nosotros, el Señor nos ha dado a nosotros sabiduría, nos ha dado entendimiento, nos ha dado discernimiento para comprender qué es de Dios y qué no es de Dios. Y nosotros no podemos esa justicia de Dios llevarla por encima de la ley. Ahora, cuando comencé esta premisa, cuando hablaba de ley, me refería, ¿verdad?, a eso establecido por Dios desde un principio.
que es totalmente distinto a lo que se legisla y a lo que se hace en los Capitolios y la Casa Blanca en estos tiempos. ¿Por qué? Porque esa ley específicamente sí era justa. Esa ley específicamente sí era santa, sí era de Dios. Ahora, ¿qué ocurrió con Jesús? ¿Qué ocurrió con esa ley y esa relación entre la gracia y la ley? La ley no fue desechada por Jesús, al contrario. Jesús vino para darle cumplimiento a esa ley. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús en el transcurso de cuando comenzó, ¿verdad?, su ministerio? Jesús vino a aclarar qué era lo que significaba esta ley y cómo se debía implementar. ¿Por qué? Porque habían pasado muchos años desde que la ley fue entregada al hombre hasta que vino Jesús. ¿Y qué pasa con algo que yo te entrego a ti? Por poner un ejemplo, no es que yo siento, qué sé yo, el jefe de tu división, por poner un ejemplo, y te entrego a ti un plan, como lo dijimos al principio. Te entrego un plan, te entrego unas instrucciones, o sea, parafraseándolo, te entrego una ley y te digo, condúcete de esta manera y a través de los años vas a ver resultados, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa con nosotros siendo hombres, siendo de carne y hueso? Pasan 100, 200, 300, 400 años. El pueblo de Israel pasa por un sinnúmero de situaciones tratando de implementar esta ley establecida. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con esa ley? Va a ser distorsionada. De hecho, la Biblia establece que esta ley, en cuanto a los fariseos, los escribas, cada una de estas personas, estos grupos, ¿verdad?, de hombres y mujeres eruditos de la palabra, de la ley, fueron implementados ritos. ¿Ritos qué? Que tenían que ver con su contexto cultural, que tenían que ver con su contexto social, que tenían que ver con su contexto político. Y cada una de estas cosas fueron mezcladas. Y cuando ellos mezclan esta ley versus sus costumbres, ¿por qué? Porque Abigail viene de un hogar cristiano. Abigail viene de un hogar, de una familia pastoral, que posiblemente ya tenga unas costumbres y unas reglas y unos hábitos distintos a los míos, que no vengo de un hogar cristiano, que no vengo de un contexto o de un ambiente en el que se adora a Dios continuamente. Yo tengo otras perspectivas de vida. Yo tengo otras visiones, aunque me crié en el evangelio, pero el contexto, el entorno de mi familia, de mi núcleo, de mi casa, donde yo vivía, no era cristiano. Y no se me inculcaron quizás esas costumbres y esos hábitos como cristiano, como creyente. Pues ¿qué pasa? Abigail y yo nos casamos y comenzamos a tener ¿qué? Encontronazos. Comenzamos a tener pleitos, discusiones. Esto es un ejemplo, claro. Por esas cosas que son distintas a lo que nos enseñaron. Pues lo mismo ocurría con esta gente. ¿Qué pasó? A Moisés le entregaron una ley. Moisés comenzó a implementarla en el pueblo. El pueblo se fue desarrollando, pasaron experiencias, vivieron cosas que los marcaron, fueron creciendo generaciones nuevas que les enseñaron en un contexto político, cultural, social, que algo estaba correcto. Y ellos cogen eso que le enseñaron, lo mezclan con esta ley que les fue entregada y comienzan a crear vínculos que posiblemente no estaban bien delante del Señor, que posiblemente no era lo que Dios quería. Pues ¿qué viene a hacer Jesús? Jesús viene a reestructurar lo que verdaderamente significaba la ley. Él viene a aclarar qué era lo que implicaba yo practicar la ley en el tiempo de la gracia. Por eso cuando él se le enfrenta a los fariseos, les dice, ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque ¿qué te dice la ley? Que tú tienes que vivir la palabra, que lo que tú predicas tú tienes que vivirlo. ¿Y qué hacían ellos? Eran mercaderes del evangelio, estaban pendientes más al dinero que a que la gente recibiera la palabra. Se paraban en la sinagoga, predicaban y no importaba cuál era el resultado. Lo que importaba era, mira, que ahí estaba esa gente, mira, dando su billetito. ¿Y por qué la odiaban tanto a Jesús? Porque Jesús vino y tumbó el negocio. Tumbó el negocio del mundo. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Verdad? Y cuando nosotros hablamos entre la ley y la gracia, como yo dije, es un tema que se toma mucho con pinza, pero Jesús vino a estructurar, no a abolir la ley, no. Él vino a reestructurar la ley, a darle cumplimiento, a darle sentido a través de la gracia. Y por eso esto encaja perfecto en lo que es el pueblo de Israel, porque en ese momento, ¿quiénes lo rechazaron? Los propios de él. Los propios de él le dieron de codo. Los propios de él ¿verdad? Le echaron hacia un lado. ¿Qué dice la palabra? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron.
Tenemos que leer bien ese pasaje porque muchas veces, por mucho tiempo yo estuve confundido que decía a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero cuando lo buscamos, lo pueden buscar más adelante, dice a los suyos vino, queriendo decir que él vino a hacer una tarea. Él vino hasta a salvar el mundo, no para condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero los suyos no le recibieron. Hasta el sol de hoy todavía hay un pueblo judío, un remanente, que no cree que Jesús era el Mesías, que no cree que era el Salvador, y que todavía están esperando un guerrero que los libre de la dictadura, etc. Y por eso nosotros atamos, ¿verdad?, esta ley, esta gracia, con lo que es la venida del Señor Jesucristo. Así que vamos a darle rapidito una breve ojeada a lo que son las partes del desarrollo del estudio. Edwin, léete ahí esa. Tienes el libro ahí, ¿verdad? ¿Puedes leer? Léete esa primera parte que dice Israel y la esperanza mesiánica. El 11. Pásale ahí la batuta a Edwin para que... La parte del desarrollo del estudio. Parte 1 que dice A y B. Página, en la parte que dice desarrollo del estudio. ¿Ahí el B? Sí. El Mesías esperado. Durante los siglos, los profetas de Israel habían perdido la venida de un Mesías, desde Adán hasta Malaquías. Los profetas hablaron del día en que el Dios de Israel vendría a la tierra y se tomara en su Salvador y Redentor. En Salmo 50, el capítulo 3 y 6. Puede brincar eso, sigue al sin embargo. Sin embargo, cuando llegó el día tan largamente esperado, la mayoría del pueblo judío no solamente rehusó ver que las profecías se habían cumplido, sino que el rechazo del Mesías, la nación se había hundido en una oscuridad espiritual tan profunda que no podían percibir siquiera que la luz del mundo estaba entre ellos. El apóstol Juan escribió a los suyos, vino a su pueblo los judíos, y los suyos no los recibieron. Amaron más las tinieblas que la luz. Cuando Jesús vino a la tierra, los judíos estaban bajo el dominio romano. No era la primera vez que una nación extranjera controlaba su territorio, ni sería la última. Pero los judíos se irritaban bajo el yugo romano y consideraban a sus supervisores gentiles como duros amos. Durante los años de cautiverio, bajo el mando de los grandes imperios, la idea de un libertador político comenzó a tomar importancia. El significado espiritual del Mesías dejó de tenerse en cuenta y los judíos anhelaban la llegada de uno que tuviera poder para expulsar a los odiados enemigos que los regían y oprimían. En ese entonces, pues, el pueblo del Señor estaba en una situación crítica, una situación, ¿verdad?, agobiante. ¿Por qué? Porque los romanos los estaban ahorcando con los impuestos. Los romanos estaban constantemente persiguiéndolos. Los romanos constantemente estaban agobiándolos, ¿verdad? Y con cada una de estas leyes políticas oprimían más al pueblo. Se quedaban con sus tierras y cada una de estas cosas, el pueblo del Señor, ¿verdad?, estaban a la expectativa de esas promesas que habían en el antiguo pacto. ¿Y cuáles eran esas promesas? Lo que leímos al principio, Isaías. Y vendrá uno que será príncipe de paz, cada una de estas cosas. Y será su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y cada una de estas profecías, el pueblo del Señor, conociendo, ¿verdad?, la palabra, la ley, estaba esperando ese momento. Pero ¿qué pasó? Cuando la ley fue entregada y cada una de estas profecías bíblicas fueron dadas en un contexto espiritual.
cuando estas profecías fueron dadas a través de estos profetas mayores, menores, y cada una de estas personas, ¿verdad?, que pasaron por ese antiguo pacto y la ley, Dios las estableció como una profecía espiritual. No tenía nada que ver con guerra, no tenía nada que ver con pelea, no tenía nada que ver con política. De hecho, cuando Jesús se estableció aquí, dijo: yo vengo a establecer un reino, pero un reino espiritual, un reino, ¿verdad?, que ustedes no van a entender. Y ellos, ¿qué era lo que estaban esperando? Un guerrero. Estaban esperando un guerrero que se pusiera un traje, que los librara, y que venciera, ¿verdad?, cada una de estas opresiones que el pueblo romano estaba imponiendo sobre el pueblo de Israel. Y cada una de estas cosas eran necesarias que ocurrieran para que el cumplimiento de su palabra, ¿verdad?, se llevara a cabo. La número 2, que voy rapidito, dice: Israel y la ceguera espiritual. No comprendieron al Mesías sufriente. Y la B, siguen esperando al Mesías. En la parte 3 dice la fidelidad de Dios para Israel, y la parte B, el arrepentimiento de Israel. Es necesario que nosotros entendamos que el pueblo de Israel es clave funcional para la venida de Cristo. Y esto comenzó a ocurrir desde que el pueblo estaba disperso, y eso lo hablamos en la clase pasada, y se reunió nuevamente en su región, ¿verdad?, en Jerusalén, y se estableció como una potencia, como se leyó en la introducción. Y cada una de estas cosas son un preámbulo. La Biblia los llama como principio de dolores, estas pestes, esta guerra que estamos pasando, y cada una de estas cosas las establece como principio de dolores. Y sabemos que pronto ese acontecimiento llegará a nosotros. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta clase, ¿verdad? Vamos a hacer un piquete y a protestar para que nos aumenten el tiempo, porque esta clase está muy buena y se puede profundizar mucho. Así que vamos a darle gracias al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda que Cristo viene pronto.